El ejército y la policía en Ecuador se encuentran en entredicho por diversos casos. Aún se investiga y se han abierto diversos procesos legales sobre el caso Ispol, que significó la atomización de sus fondos de seguridad social. Hoy, el Ministerio de Defensa se encuentra en el ojo de la tormenta. Militares y policías eran parte de los supuestos inversionistas de Don Nasa. Damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano. Coronel Pazmiño, ¿qué nos dice esta situación sobre las organizaciones encargadas del orden y la seguridad en el país? Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radio escucha de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. El diagnóstico situacional que vive el país es de un estado que se ha transformado en menos de 2 décadas en una plataforma del crimen organizado transnacional. Somos un santuario del crimen organizado transnacional, y al hablarse de santuario del crimen organizado transnacional, estoy hablando de una penetración permanente, constante, sistemática de ese crimen organizado transnacional sobre las estructuras estatales, al nivel gubernamental, en el estamento de seguridad y control y en el estamento de los actores de justicia, en este caso el Poder Judicial. Esa penetración pues genera a su vez una metástasis de inseguridad, en todo el país, porque al haberse penetrado estas estructuras, pues el crimen organizado puede operar a las anchas en territorio nacional. Ese es un diagnóstico muy rápido sobre la situación real que atraviesa nuestro país. En cuanto a esta volubilidad aparente de Fuerzas Armadas, de policía, que incluye sobre todo a las cabezas, a quienes lo dirigen, ¿qué podemos pensar? Bueno, yo creo que en ese campo hay que ser muy cautelosos. Soy muy cauteloso yo en emitir criterios cuando los hechos y las investigaciones no han concluido todavía. Pues no se dan algunos visos sobre algunas acciones concretas. ¿Y por qué digo esto? Porque diferentes medios de comunicación han comenzado a emitir criterios en contra de las instituciones. Yo creo que ahí están equivocados. Las instituciones no amparan delincuentes, las instituciones no acogen delincuentes. Pueden haber fallas, indudablemente que van a haber fallas en toda institución, en todas. Pero esas fallas son las de las personas, de los seres humanos, no de las instituciones. Las instituciones, y recuerdo Policía Nacional, Fuerzas Armadas, me refiero a Fuerzas Armadas, es considerada la primera institución a nivel nacional, la más respetada y la más creída en el país. Entonces, yo creo que estos hechos lamentables que se están presentando, el tema de Don Nasa, el tema del radar en Montecristi, son fallas que tienen necesariamente las autoridades militares que ir esclareciendo, porque por un lado sí es verdad, son fallas claras, pero se necesita transparencia, y al hablar de transparencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tienen necesariamente que transparentar ante la opinión pública, porque la fuerza pública, recordemos, es un organismo que trabaja para la ciudadanía. ¿Quién paga a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional? Son los ciudadanos, y son los que tienen que exigirle a estas instituciones pues los resultados del caso. Y de no haber resultados y haber un sinnúmero de novedades, también exigirle respuestas con relación a este tema. Coronel Pazmiño, muy buenos días. Precisamente mi inquietud va por ahí. ¿Se puede tener confianza en los procesos de investigación que se puedan emprender tanto desde la justicia como al interior de estas propias instituciones, cuando podemos creer y hay evidencia de que estas organizaciones transnacionales, la corrupción, han permeado ya espacios de este tipo? Y si es que llegábamos a tener ideas de que efectivamente miembros de las Fuerzas Armadas estaban involucradas o estarían involucradas en el caso de Don Nasa, ¿vamos a tener efectivamente resultados? Es decir, los ecuatorianos, las ecuatorianas, podemos creer que este proceso no va a terminar con la muerte de Don Nasa y que a la final vamos a tener los indicios reales de que hay detrás de todo esto.
Yo creo que tenemos que los ecuatorianos confiar en las instituciones. Yo creo, por las declaraciones que ha dado el ministro de la Defensa Nacional, en el sentido de que han aperturado todos los archivos para que puedan tener acceso la Fiscalía, especialmente a toda esta información. Han aperturado cámaras, han aperturado registros, y por eso es que se sabe que el señor Nasa estuvo en el Ministerio de Defensa en 3 ocasiones. En marzo del 2015, 15 minutos, si no estoy mal, en abril 4, por 1 hora 45 minutos o 46 minutos, y posteriormente el 7 que se dio este incidente. Entonces, hay una apertura. El ministerio ha planteado ante la Fiscalía una demanda por intromisión maliciosa al interior de sus instalaciones y está en curso. El Ministerio de Defensa Nacional ha planteado también, por otro lado, una demanda y una denuncia contra el hermano del señor Nazareno, que posiblemente esté en servicio activo y que posiblemente también está en una cadena de captación de dinero. Han dicho, por otro lado, que se va a aperturar y se van a sacar las reuniones y las personas con las que contactó el señor Nasa. Entonces, me parece que sí hay una cierta transparencia en ese sentido. Ahora, quiero aclarar otra cosa que es importante que la ciudadanía entienda y comprenda de una vez, porque se está comenzando a distorsionar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, veamos por qué puede ser asesinado el señor Nazareno. La captación de dinero es parte de una actividad de crimen organizado transnacional, en donde operan mafias internacionales. Y cada una de estas mafias, pues, se siente afectada cuando una captadora o otra mafia está operando exitosamente y no tiene ese espacio de maniobra. Entonces, hay pugnas entre mafias en donde el señor Nazareno puede ser una pieza clave en esta situación. El primer punto. Segundo, hubo un sinnúmero de personas enemigos del señor Nazareno que no recibieron el dinero. Y al no recibir el dinero que era parte de su trabajo, pues se sienten con la obligación de localizarlo, capturarlo y tratar de recuperar su dinero. Segundo punto. Tercer punto. El señor Nazareno tampoco se puede descartar. El tercer punto es que el señor Nazareno tenía mucha información de militares, policías, políticos y un sinnúmero de personalidades a nivel nacional que invirtieron en esta piramidación de recursos legales y que el nombre de esas personas podía salir a la luz pública. Recuerde que lo matan al señor Nazareno un día antes o en el mismo día que iban ya a convocarlo ya a una audiencia de formulación de cargos. Entonces, el silenciar al señor Nazareno sería muy sencillo. Un sicario que ejecuta al señor Nazareno y se taparía todas estas situaciones, pero no. Los indicios actuales indican claramente lo siguiente, que el señor Nazareno fue torturado, el señor Nazareno fue asesinado en base a arma cortopunzante. Entonces quiere decir que hubo un proceso de tortura. ¿Para qué le torturan? No para eliminarlo de una sola vez, no. Ese hecho genera un análisis aparte. Realmente este tipo de acciones se las realiza con el propósito de obtener dónde está el dinero, quién lo tiene o quién sabe sobre la ubicación del dinero. Entonces creo que las investigaciones policiales y las investigaciones que está ejecutando la Fiscalía General del Estado, me imagino están orientadas en ese orden. Y hay que esperar y no lucubrar, porque mal haríamos nosotros en comenzar a articular un sinnúmero de criterios sin los sustentos investigativos y los sustentos reales que se tienen al momento. Lo que tenemos al momento son ciertas evidencias puntuales del levantamiento del sitio, pero nada más de ello. Entonces, pues, es necesario esperar cierto tiempo para que estas investigaciones se sigan dando. Ahora, lo que usted dice y pregunta, ¿qué confianza tenemos? Bueno, yo creo que luego de que existe una penetración por parte del crimen organizado transnacional a nivel de todas las instituciones, la confianza puede ser mínima, pero la esperanza de los ecuatorianos está en que exista siquiera
una migaja de transparencia en todas estas cosas que están pasando. Claro, como usted lo señala, todos los incidentes previos llevan a la ciudadanía a generar conjeturas. Resulta realmente ilógico más bien pensar que se trate de un crimen sin relación con los hechos. Y nos trae también recuerdos del pasado, aquel asalto militar a la casa del notario Cabrera, utilizando vehículos, me parece que hasta helicópteros, allá en Machala para recuperar dinero de las Fuerzas Armadas en ese momento, quedó sin ser debidamente investigado. Lo que usted señala es lo prudente, esperar tiempo para que se investigue, pero desgraciadamente los hechos del pasado nos señalan que dar tiempo en Ecuador es sinónimo de olvidar las cosas. Completamente de acuerdo, pero hay un punto nada más con relación al tema del notario Cabrera. No es la institución quien fue a depositar los dineros donde el notario Cabrera. Aclaremos de esa cosa. ¿Quiénes fueron? Fueron malos elementos de la institución que vieron supuestamente una oportunidad de hacer dinero fácil y fueron a invertir allá. Son malos elementos de esa institución, en donde estuvieron no solo militares, estuvieron policías, también estuvieron políticos, también estuvieron un sinnúmero de funcionarios. A lo que iba más bien Coronel Pazmiño haciendo relación a ese hecho es que no se investigó, por lo menos no trascendieron esas investigaciones. No trascendieron porque había un sinnúmero de funcionarios que su nombre iba a salir manchado allá. Entonces, aquí en este país, en donde la impunidad atraviesa transversalmente todas las acciones de los funcionarios, pues tratan de buscar otro escándalo para que salgan. Fíjese lo que pasó. El tema del señor Glass ya no existe. El tema de las 3 toneladas de cocaína que se robaron en el Oriente tampoco existe. Al momento estamos con el tema del señor Nasa. De aquí a pocos días va a salir posiblemente una información sobre el tema de las visas norteamericanas a funcionarios gubernamentales y dentro de ellos de inteligencia. Entonces, todo eso se va a ir tapando y tapando. Aquí es el país en el cual un escándalo tapa a otro y así sucesivamente. Y concuerdo con usted, gran parte de esas investigaciones quedan ahí, arrumadas o en un cesto de basura. Yendo a la situación general del país, preocupa mucho la cantidad de crímenes. Cada día vemos la crónica roja de los diarios llenos de casos. Y hay situaciones concretas, provincia del Guayas, la ciudad de Durán, la ciudad de Guayaquil. En Guayaquil se señala que se ha convertido ya en una cifra, en una estadística, entre comillas, normal, el asesinato de por lo menos 4 personas en promedio. Señalaba una estadística que lo publicó ayer diario El Universo. Y estos crímenes vienen con patrones que los relacionan a crímenes de mafias. ¿Se puede hablar de una situación, digamos, que se compadece con una ciudad grande como la ciudad de Guayaquil? ¿O cuál sería su análisis, su diagnóstico sobre lo que está pasando allí? A ver, Guayaquil es una problemática compleja por la cantidad de habitantes que existe, por ser un puerto, que es una plataforma internacional de narcotráfico para el exterior, considerada la más importante del Pacífico. Sí, es importante y es crítica, pero hay 2 ciudades en el país que no tienen la misma población, pero tienen mayor nivel de violencia e inseguridad. Me refiero a Lago Agrio y me refiero a Puerto Viejo. 2 ciudades que están por encima de este tipo de violencia que se está presentando. Sin embargo, de ello, yo creo que el Estado ecuatoriano debe de articular diferentes políticas para solucionar esta problemática. Las políticas de seguridad que ha lanzado el gobierno, que ha implementado el gobierno, no están dando resultados. ¿Y por qué no están dando resultados? Porque no hay un acompañamiento de esas políticas públicas. Y por otro lado, tampoco hay una evaluación de esas políticas públicas. Y al no haber un acompañamiento y evaluación, las políticas se quedan a media carrera. Entonces no hay planes, proyectos, programas que verdaderamente vayan a solucionar el problema. El problema es mucho más grande. Creemos que el problema es de delincuencia común. Entonces las soluciones que establece el gobierno son mejorar el PAI, mejorar el patrullero, mejorar el UPC, mejorar el distrito, el subcircuito. Eso es lo que piensa el gobierno y está equivocado.
¿Y por qué está equivocado? Porque el Estado se está enfrentando al crimen organizado transnacional. ¿Y qué es el crimen organizado transnacional? Mafias como la Ndrangheta, la mafia brava rusa, la mafia tríada china, la mafia de los Balcanes, por citar algunas, la mafia turca, etc. Protomafias que ya están en territorio nacional, como el Comando Bermero, que está ingresando por el sector de Putumayo hacia el Lago Agrio a través de los comandos de la frontera, o el primer comando de la capital, protomafias brasileñas operando en el área de interés del Estado ecuatoriano. Microcarteles, que son estas bandas que se formaron en los centros carcelarios y que comenzaron ya a independizarse actualmente de la supremacía de los carteles mexicanos. Bandas locales. En sí, lo que tenemos es un escenario muy complejo a nivel nacional, en donde cada una de estas organizaciones trata en lo posible de hacer negocios con algunos de los bienes que se generan al interior del país, sea droga, sea minería ilegal, sea armas, sea un sinnúmero de otros delitos que están combinados y anexados directamente con el crimen organizado transnacional. Coronel, ¿cuánto puede aportar una nueva normativa? El día de ayer la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional convocó al ministro de Defensa, al señor Hernández, precisamente para tener sus criterios y para que presente sus observaciones en torno al proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza, y también sobre el proyecto de Código de Seguridad Integral. El ministro habló de falta de recursos, pero sobre todo de que se establezca de manera clara cuáles deberían ser las acciones y las competencias de las Fuerzas Armadas. ¿Esto debe cambiarse? ¿Debe aclararse? ¿Cuál es la situación y cuáles son, si usted conoce estos proyectos, las lecturas que tiene? Bueno, le comento lo siguiente. Yo fui contratado hace algún tiempo atrás por la Asamblea Nacional como asesor para el estudio, análisis y elaboración de esta ley. Y dejamos entregando gran parte de este proceso para primer debate. Y de lo que yo recuerdo, había un capítulo muy especial en donde se centraba básicamente en que el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, tenía que articular una coordinadora o una secretaría de seguridad nacional que le permita, a su vez, integrar todos los componentes de seguridad para poder generar políticas claras y poder solucionar los problemas que se estaban presentando a nivel nacional. Ahí está el meollo del asunto, porque queremos articular acciones a nivel institucional sin que la cabeza pueda manejar ese entorno. Eso es lo que está fallando y eso es lo que se necesita, una articulación entre el COSEPE y las instituciones. Lo que estamos viendo nosotros es que tenemos políticas gubernamentales, pero esas políticas gubernamentales no están aterrizando directamente en políticas sectoriales y peor en políticas territoriales. Ahí está el problema central y eso es lo que tenemos nosotros que cambiar, modificar y rectificar. Lo que está haciendo la Asamblea Nacional me parece que es correcto, porque recuerde usted que ese análisis que lo dejamos hace mucho tiempo atrás y que iba a pasar ya segundo debate, pues no lo hicieron, lo guardaron y lo dejaron ahí como cerca de unos 3 años. Después llegó esta nueva comisión con el señor Ramiro, no me recuerdo el nombre, pero el apellido, y lo desempolvaron y comenzaron a actualizarlo, que me parece correcto. Me parece correcto. Estuve hace unos 2 meses atrás o 3 meses atrás, que me invitó la comisión para que exponga mis puntos de vista. Hice un análisis situacional de lo que estaba pasando en el país, cuáles eran las amenazas que iba a enfrentar el país de aquí, de ese tiempo en adelante, y creo que gran parte de las que estamos viviendo actualmente fueron reflejadas en ese análisis situacional que presenté en la Asamblea Nacional para esta comisión. Terminemos, coronel Pazmiño, con otro tema que desmoraliza al país. ¿Qué nos puede decir usted sobre los delincuentes de cuello blanco que han generado millonarios perjuicios para el país y para el pueblo ecuatoriano y hoy se encuentran en fila para lograr su libertad?
Es lamentable que las aspiraciones de un pueblo que pensó y que clamó ante un nuevo presidente, me refiero al señor Guillermo Lasso, por un cambio, un giro en la política, transparencia, en base a acciones concretas, no de persecución, no, sino de investigación de todas las personas que han defraudado la confianza pública y han usufructuado de los recursos del Estado ecuatoriano, que podrían servir para un sinnúmero de cosas más, para escuelas, para educación, para otras cosas. Estos señores se robaron esos recursos. Y al momento, una justicia que todos los días, de la mano jueces y fiscales, observan cómo la impunidad sigue creciendo en nuestro país sin hacer nada. Pero lo más lamentable es un gobierno que, pudiendo haber presentado acciones en el proceso de juzgamiento, cuando fueron citados, se quedaron callados y no aportaron nada. Y más bien se allanaron a esa decisión de un juez que pedía la salida del señor Lasso. Al momento, con ese tipo de iniciativa jurídica, están pidiendo ya otros. El contralor, el que funcionaba como secretario de Administración Pública, un sinnúmero de personas que están con juicios, fueron sentenciados y que gracias a la Asamblea Nacional y algunos jueces corruptos, pues están saliendo libres y seguirán saliendo libres. Creo que es nefasto, pero eso nos da una muestra de cómo estamos, hasta dónde caminamos y qué somos. Somos un Estado fallido. Y lo que dijo el doctor Francisco Huerta, un directo amigo, él decía claramente, es un narcoestado. Y cuando hay un narcoestado, señores, todo está penetrado. Y esta es la muestra palpable de que no hay gobierno, pero hay penetración del crimen organizado. Gracias a Coronel Pazmiño por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un buen día. Declaraciones del Coronel Mario Pazmiño.